Esto es Charlando en Familia. Como hace más de una década te acompañamos, de lunes a viernes de 12 a 13 horas. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible. Yo casé contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo. Charlando en Familia. Somos Tels TV y muy pronto estaremos en el aire. Encontranos en Tels TV, en Facebook y en YouTube. Y aquí estamos en el programa Charlando en Familia, como siempre entusiasmados, contentos, porque a la medida que van pasando los programas nos vamos acercando a los 21 años del programa Charlando en Familia, y cuando tengamos 21 años vamos a tener la madurez y nos vamos a poner más serios. No sé si será así, pero ya tenemos a Aquiles, que los días lunes tenemos poca información porque no tenemos mucha actividad, pero Aquiles sí tiene unos teléfonos y unas informaciones importantes. ¿Cómo te va, Aquiles? Muy bien, Álvaro, muy buenas tardes, muchas gracias. Es un gusto estar aquí una vez más para Charlando en Familia. Saludo a toda la audiencia, les mando un saludo grandote, un buen lunes. Y le digo a la audiencia de que tengo dos teléfonos, como le digo, de lunes a viernes. Un teléfono es 097-974868, el otro es el 2443-26. Y si quieren colaborar con este programa, andate a Vitanet y depositan la cuenta 1904 para Charlando en Familia. Y bueno, y Rodrigo, ¿qué nos podés decir? Porque hay gente del exterior que quieren colaborar no solamente con el programa de Charlando Familia, sino con Tels Televisión. Bueno, lo primero que tengo que decir es que Tels Televisión sigue ampliando su programación y poco a poco estamos teniendo más programas nacionales. Y a los que nos han escrito durante mucho tiempo del extranjero, ¿cómo podemos ayudar con este programa para tener mejor tecnología? Estamos trabajando en el nuevo formato de Charlando en Familia. El otro día estuvimos haciendo en YouTube unas pruebas para que dentro de poco cambiemos un poco la temática y que quede mejor grabado y mejores cosas. Y bueno, todo eso lo hacemos con lo que nos están ayudando. ¿Cómo nos pueden ayudar? Acá abajo en la descripción de este programa en YouTube o en Facebook tenés el link para poder ayudarnos, pero si no te lo comento que es es PayPal, ya estaba, se me mezclaron los PayPal, mucho. PayPal. Es paypal.me/Álvaro de Castro 49, y así nos podés ayudar a que este programa esté siendo transmitido por todo lo que es redes sociales, internet y bueno, y muchas cosas más, que seguirá avanzando todo esto, y nosotros nos vamos ayornando y nos vamos acercando a ti de diferentes maneras. Un abrazo muy grande a Marcelito, que nos pone siempre en el aire a la distancia por Radio América. A los que nos escuchan a través de cx46.com, también un abrazo grande. Y así, sin más, le paso al hombre que hoy vino negro rayado, lo veo por la camiseta. No sé, Pablito, hoy como que veo muchas rayas. Hoy no veo mucha publicidad, veo rayas. ¿Cómo anda, Pablito? Dios los bendiga a todos. Sí, ando medio rayado siempre. Pero bueno, que Dios los bendiga a todos. Que tengan un buen mediodía de lunes, comienzo de semana, comienzo con todas las fuerzas y esperando de que esta semana no sea una semana más. Nos vamos acercando a octubre, ¿eh? Vamos cada vez más cerca, vamos caminando y se nos acerca octubre. Así que no podemos tampoco decir, como decía el Puma, agárrense de las manos ahora, sino que tenemos que decir, dense coditos. Así Dios bendice a todos y recibimos con los coditos en el nombre de Jesús. Bueno, entonces hago la pregunta, ¿dónde van a pasar en las fiestas? Yo ya me mandé a hacer un barbijo con motivos navideños. Parque del Plata, Álvaro.
en Parque del Plata. ¿Vos, Rodrigo, dónde lo vas a pasar? Por ahora no tengo ni idea porque hay mucha agua para correr entre medio. ¿Y Pablito Camargo? No, sí, yo siempre acá en casa, tranqui. ¿Así? ¿Y Sí, qué sí, sale? sí. ¿Un asado? ¿Un asado? Sí, claro, sí, por supuesto. Siempre carne, siempre hay carne. Bueno, Y tened Álvaro, cuidado porque los defensores de los animales que han invadido la rural del Prado están protestando contra todos los que consumen carne de animales y todo eso. Sí, Así que tened es cuidado medio- que si te escuchan... Es medio complicado para protestar en Uruguay cuando somos uno de los países que más comemos carne por cápita. Per cápita, Así sí, que sí, per cápita. si no somos el primero, andamos ahí. Sí, sí, sí. Y la carne es fundamental en nuestras comidas. Yo no entiendo cuando ponen, yo tengo una gente que hace comida vegana, no tengo nada contra los veganos ni contra los vegetarianos, pero cuando ponen hamburguesa de lenteja, y yo la hamburguesa, cuando hablamos, mirá la cara de Rodrigo, cuando hablamos de hamburguesa, me viene la cara de Rodrigo cuando aparece con la coronita en la cabeza. Claro, me viene un Burger King al toque, ¿viste? O sea que es imposible para mí. Un McDonald's, sí, otras tantas, ¿no? Cualquiera. Imaginaste a Aquiles vegetariano. no. Claro, porque le quitamos uno de los dones más grandes, que es uno de los mejores asadores que tenemos a nivel de iglesias. Ya lo llaman de todos lados para que haga el asado. Así que bueno, no somos vegetarianos, pero hace bien, ¿eh? Buen de vez en cuando frutita y verdura está bien. Pero vamos a una parte muy importante de la palabra. Y el otro día me estaba acordando de un tema que hizo Marcos Witt, que decía Dios de pactos, un muy lindo tema. Y la verdad que cuando uno entra a ver en la Biblia, Dios hizo pacto con Adán, hizo pacto con Noé, hizo pacto, bueno, con Abraham, hizo un pacto con David, y acá aparece con Jeremías anunciándoles un nuevo pacto, pero diferente a todos porque esos fueron pactos que se hicieron en forma personal. Con cada uno, si bien tenían implicancias con todas sus descendencias, pero aquí aparece un pacto, un nuevo pacto que por supuesto, como Jeremías le está escribiendo al pueblo de Israel, a de Judá, pero que nos alcanza a todos nosotros, porque hoy estamos en un pacto que se llama el pacto de la gracia. Pero en el capítulo 31 del libro de Jeremías, y en el verso 31 también, anuncia proféticamente Jeremías: he aquí vienen días, dice Jehová, de los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. O sea, Jeremías está anunciando todo esto con mucha anticipación. Estamos hablando que Jeremías es antes de la deportación, y aproximadamente, según algunos estudios, Jeremías larga esta palabra en el año 600 antes de Cristo. Y se cumple ese nuevo pacto justamente en Jesucristo. Entonces, el pacto viene primero por personas, después habla con una nación, pero ahora ese pacto se va a llevar a todos nosotros, porque justamente la encomienda, y justamente cuando Jesús le dice a la samaritana, de los judíos viene la salvación, y ella también lo sabía, los judíos son los que van a llevar el mensaje del evangelio por todas las naciones.
De hecho, Pedro, Pablo, los apóstoles salieron por todos lados y eran judíos que predican el Evangelio. Después, el mundo gentil que se convierte a Cristo va a ser suyo el cristianismo, e incluso el judaísmo se va a ir cerrando. Hoy conocemos solamente algún grupo que componen en todos los lugares que se le conocen como judíos mesiánicos, porque creen que Jesucristo es el Mesías. Entonces vamos a alargar este tema, y no sé con tu traducción, con tus versiones, Rodrigo, cómo está escrito en esa palabra, para que también nos ilustres un poquitito acerca de ese nuevo pacto que está anunciado por Jeremías. Acuérdense que las versiones, las nuevas versiones, una de las cosas que hacen mucho hincapié es cambiar el nombre de Jehová. Nunca no vas a encontrar ese nombre en ninguna versión. Sí. Basándose que ese nombre, los judíos, primero el nombre de Dios no lo pueden nombrar y es una forma muy silválica, por decirlo de alguna manera. Entonces, generalmente todas las versiones hablan del Señor, ¿no? Por eso claro. Esta dice, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y Judá. Este pacto no será como los que hice los antepasados cuando lo tomé de la mano y lo saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto a pesar de lo que los amé como un hombre ama a su esposa. Por eso este nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel, después de esos días, dice el Señor, pondré instrucciones en lo profundo de ellos y escribiré en su corazón. Más o menos, la idea claro. Es muy parecida, cambia de la mente por lo más profundo, pero el concepto es muy igualitario. Entonces creo que es muy importante entender y estaba buscando la definición, por ejemplo, de qué es un pacto. Porque, ¿sabes qué? Yo estaba pensando cuando hoy lanzaste el tema, esto de pacto se lleva para muchas cosas. Y en estos tiempos, yo veo un énfasis, no en el pacto que está hablando Jeremías sobre el cambio del corazón, el cambio de la mente, las nuevas leyes ya institucionalizadas en el ser humano, sino que cuando se habla mucho a nivel de iglesia de pacto, generalmente siempre tiene que haber un pacto económico. O sea, pactar con Dios en muchas... Entonces, el lado se habla por eso, y creo que Jesús, mejor dicho, Dios en este momento le está revelando a Jeremías un pacto que tiene que ver con la esencia del ser humano. El corazón, no el que bombea la sangre, ¿no? Vamos a aclararlo, sino el corazón que nos hace las emociones, el que nos hace sentir. Pero el pacto, viene una palabra latín que se llama pactum, y es un convenio o tratado solemne, estricto y condicional entre dos o más partes en que se establece una obediencia a cumplir uno o varios acápites establecidos en un contrato formal y que ambas partes se comprometen a ejecutar ciertas acciones y a recibir retribuciones de la otra por su cumplimiento. La diferencia con este pacto es que Dios mismo lo está comprometiendo al ser humano y no hay una respuesta directa del ser humano. O sea, es un compromiso de decir, yo voy a hacer... El pacto es una palabra mucho más fuerte que el compromiso, porque podría decir, yo me voy a comprometer a cambiarte la mente, a cambiarte el corazón, pero un pacto esto es inquebrantable, un pacto no se rompe de la noche a la mañana, un compromiso, bueno, era un compromiso, un pacto es algo mucho más solemne. Entonces creo que acá lo que está asumiendo Dios de sí mismo, porque no hay una intervención, bueno, yo me comprometo a cambiarte, pero a cambio vos tenés que hacer lo otro, que es generalmente cuando vemos los pactos, uno entrega una parte y el otro hace otra, pero en esta escritura el pacto es casi unilateral. Dios comprometiéndose a sí mismo a cambiarnos nuestra forma de actuar, de pensar o de vivir. Por lo menos una idea de lo que yo veo en este pasaje. Y Pablo, vos nos podés hablar un poco acerca de estos pactos, porque justamente empieza en forma personal, después se traslada a una nación, ya con Moisés hay un pacto escrito. Y entonces después ahora cambia porque dice el pacto ahora se lo voy a dar en el corazón.
no está escrito, aunque sí lo tenemos escrito en el Nuevo Testamento, pero, y vos que enseñás en el Instituto Bíblico, podés hablar de este tema de pactos con el buen sentido de la palabra, ¿no? Mirá, hay algo que habla también en Isaías sobre esta clase de pacto. Y dice en Isaías que Dios quitará el corazón de piedra de ellos y pondré, dice, un corazón de carne. O sea, está cambiando ahí la actitud de nuestra vida y nuestra visión con respecto a Dios. Un pacto es muy fuerte. No es como decía Rodrigo, no es que yo hago un pacto con Dios y le doy 1000 y Él me da 10.000. No. Un pacto es algo muy fuerte que hizo Jesucristo, porque ahí está hablando de Jesucristo justamente en el Antiguo Testamento, y estamos hablando 700 años antes, 600 años antes. Lo que hablamos el otro día está describiendo a Jesucristo de pie a cabeza, y cómo iba a ser, cómo iba a venir, qué era lo que iba a hacer, qué era lo que iba a pasar, con lujo de detalles. El que no lo quiere ver es porque está ciego espiritualmente y necesita ser libre en su mente para poder discernir espiritualmente el asunto. Ahora, Jesucristo vino a este mundo para pagar por un precio de sangre en el nuevo pacto. En el nuevo pacto que habla después el apóstol Pablo, el pacto en su sangre, dice la palabra de Dios. O sea, el pacto es un precio muy alto que Dios pagó a favor de nuestra vida, que fue la vida de su único hijo, de su hijo unigénito, por nuestra vida. O sea, no fue ni Pedro ni María, no. Fue Jesucristo, el único mediador, no hay otro. No podemos ir a otro, único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él vino a pagar por nuestra vida un precio de sangre. En primer lugar vino a los judíos, y Jesucristo dice cuando entra a Jerusalén, dice, a ellos vine y ellos no me reconocieron, por tanto me elegí un pueblo que no era pueblo. ¿Quién es ese pueblo que no era pueblo? Ese pueblo que no era pueblo somos nosotros. Porque a los que había venido no lo recibieron como el Hijo de Dios, no lo recibieron como el Mesías. Entonces Él se elige un pueblo que no es pueblo, y Él llora, no sé, yo me lo imagino lagrimeando allí en la entrada de Jerusalén cuando dice, ¿cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Dice Jesús. Ahora, el pacto que hace Dios por nuestra vida es inquebrantable. No se puede romper porque es un pacto hecho con sangre, y no con cualquier sangre, sino con una sangre que es limpia de todo pecado. O sea, la sangre de Jesucristo no tenía pecado. O sea, Jesucristo era Dios. El Dios hecho hombre, dice la Biblia. Así que al no haber pecado en esa sangre hoy tiene el poder para limpiarnos a nosotros de todo pecado. Ahora es interesante entender lo que dice en el verso 32. Dice, hablando de Israel, ellos invalidaron mi pacto. O sea, ellos tenían un pacto escrito que estaba en la ley de Moisés. Ellos lo invalidaron porque no practicaban nada. Mentían, robaban, maltrataban a los padres. Bueno, hicieron de todo, incluso se levantaron ídolos, levantaron la idolatría. Empezaron a hacerse imágenes, esculturas, cosa que estaba prohibido. Entonces ellos invalidan el pacto. Pero este Dios dice, pero yo voy a hacer otro pacto diferente ahora. Lo está anunciando 600 años y como vos decías, Isaías 700, está anunciando que va a haber un pacto nuevo, pero no es un pacto como quien dice escrito, sino que lo va a meter en el corazón y dice, y también en la mente. O sea,
Este es el cambio tan grande del pacto. Ahora, en los pactos anteriores estaban siempre referidos a descendientes de la familia de Noé, a descendientes de Abraham, de Isaac, estaba la descendencia de David, todo compuesto solamente con un pueblo especial de todas esas familias que habían salido de la fe de Abraham. Pero resulta que al invalidarlo, ahora como que Dios dice, este pacto lo abro. O sea, este pacto está abierto para todo el mundo. O sea, ahora ya no es para una nación especial, y que esto nos lleva al concepto que tantas veces hablamos, que es la iglesia. El otro día estábamos debatiendo justamente que la iglesia no es ni la religión católica, ni los evangélicos, ni grupos que celebran, sino todos aquellos que crean que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Entonces ese pacto viene para todas las naciones. Entonces en todas las naciones hoy tenemos gente que ha recibido y entendido ese pacto de gracia, donde somos perdonados los pecados, y que la iglesia compone una nación dentro de las naciones. Entonces, y nuestra cabeza es Jesucristo, justamente. Nuestra cabeza no está fundada en hombres, sino en Jesucristo, que es la cabeza. Y el Espíritu Santo es la piedra. Es cada uno de los que dicen, sí, yo acepto ese pacto. Cuando nosotros hacemos la oración para recibir a Jesucristo como Salvador personal, le estamos brindando ese pacto que es la gracia. ¿Por qué gracia? Y porque nosotros hacíamos cualquier disparate. Si fuéramos por nuestra forma de ser, ya estábamos condenados. Pero la gracia de Jesucristo fue la que nos perdonó de todo esto. Y de esto es tan lindo hablar, Rodrigo, ¿no es cierto? Porque esto nos estimula a hablar a la audiencia en este primer día de la semana, aquí el lunes en este programa Charlando en Familia. El tema de la gracia es uno de los temas más apasionantes, porque como tiene que ver con lo que venía expresando recién, como Dios hace un pacto consigo mismo en realidad, y lo transmite, la gracia es también algo que depende de Dios, porque un ser humano no puede alcanzar a Dios por su condición, pero la gracia cubre todos nuestros errores, cubre todos nuestros pecados, equivocaciones, para permitirnos llegar ante la presencia de Dios. Creo que ahí es cuando Dios, y lo hace tan universal, que una de las señales claras de la gracia y del nuevo pacto es, recuerden que en la antigüedad la presencia de Dios se simbolizaba en el arca, donde una persona una vez al año podía entrar nada más. Al rasgarse el lugar que lo cubría, de arriba hacia abajo, o sea, la fuerza vino desde lo alto, no desde abajo, es como Dios diciendo, ahora todos tenemos una entrada ante nuestro Creador. Todos podemos llegar hasta Dios. No necesitamos de intermediarios, no necesitamos de más nadie, simplemente de buscar a Dios, y en esa búsqueda de Dios creo que empieza a ocurrir lo que esta escritura nos está diciendo, empiezan los cambios, las transformaciones, que creo fielmente, y no me canso de decirlo, que cuando una persona se encuentra con Dios necesariamente va a tener un cambio. Más grande, más chico, más notorio, menos notorios, pero hay un cambio. No hay nadie que se encuentre con Dios que siga viviendo de la misma manera. No es imposible, es imposible. Directamente no hay esa cualidad. Cuando una persona se encuentra con Dios, hay una transformación, o en su forma de pensar, de actuar, de vivir, lo que sea, pero aparecen los cambios. Vuelvo a decir, después escuchamos testimonios mucho más grandes y decís, quedás con la boca abierta, pero toda persona tiene un cambio. Se hizo el silencio. ¿Qué pensás, Pablito? Nos quedan algunos minutos todavía. Sí, no, yo creo en eso también. La persona que tiene un encuentro personal con Jesucristo cambia. No vuelve a ser la misma persona, no podés volver para atrás. O sea, yo conozco gente que volvió para atrás y se apartó por un tiempo, pero son personas que de repente se dan la cabeza 50 veces contra la pared y tienen que volver nuevamente al camino porque
saben que no hay otra posibilidad, saben que no hay otro medio para poder tener una vida de bendición, para poder tener una vida de victoria. No hay otro medio que no sea a través de Jesucristo. Y yo tenía un amigo que decía algo que me causaba gracia. ¿Para qué voy a hablar con el gerente si tengo posibilidades de hablar con el dueño? Entonces, y esto va a lo que decías vos, que el velo se rasgó de arriba hacia abajo, el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo, y nos da libertad, dice la palabra de Dios, para ir a la presencia de Dios a través de Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre, dice la palabra, intercediendo por nuestra vida. O sea, tenemos algo impresionante en nuestras manos que mucha gente no conoce, que mucha gente no ha tenido posibilidades. Tenemos la accesibilidad de ir delante de la presencia de Dios simplemente con decir: Señor, vengo delante de tu presencia a través de la sangre de Jesucristo que me ha limpiado de todo pecado. Dios no nos mira como nosotros, que nos equivocamos todos los días y todos los días tenemos que pedir perdón, sino que Dios hoy nos mira a través de esa sangre que fue, como decía hoy, santa, que fue pura, que fue limpia y que nos limpia de todo pecado. Así es como Dios nos ve en el día de hoy. Muy bien, Pablito, sabes que se nos fue el tiempo, tenemos que cumplir con los horarios. Vamos a escuchar un tema musical y enseguida volvemos. 3 cosas necesitamos: unción, poder y pasión. Si tenemos esas 3 cosas, conquistamos todo. Trae la unción sobre mí. Trae el poder sobre mí. Sobre mí, que tu presencia me dé bendición, me dé pasión. Trae la unción sobre mí. Sobre mí, que tu luz brille sobre mí, que tu presencia me dé bendición, me dé pasión. Dame más, lléname de tu luz, de tu unción, de tu paz, de tu amor. Trae el valor sobre mí. Sobre mí, que tu luz
Y aquí estamos en la segunda parte del programa Charlando en Familia. Y como siempre, le damos a Aquiles Rodríguez que nos dé los teléfonos y la información para este primer día de las semanas, lunes, aquí de septiembre. Muy bien, Álvaro, muchas gracias. Y le digo a la audiencia, después de saludarlo y deseándole un buen lunes, que tengo dos teléfonos para que nos llamen. Uno es el 097-974868, el otro es el 2443-26. Y como te digo, de lunes a viernes, si querés colaborar con el programa Charlando en Familia, andate a Vitanet, cuenta 1904. Muy bien, aquí estamos siempre con alegría. Alegres, ¿por qué? Porque nosotros estamos tocando el tema de Jeremías 31 en adelante, pero que nos llevamos al tiempo de la gracia, porque justamente nosotros integramos esa gracia donde Dios puso en nuestra mente y escribió la ley en nuestro corazón. Porque ahora, al haber recibido a Jesucristo como Salvador en este periodo de gracia acá en el Uruguay, como nos están escuchando en otros países, qué privilegio es que la salvación nos haya alcanzado a todos, y ese es el pacto que él hizo. Ahora, ese pacto, siempre el pacto lo produce alguien. Yo me acuerdo, porque nosotros acá en el Uruguay vivimos un tiempo muy especial, al término de la dictadura, entrando a lo que vendría a ser la democracia nuevamente, se hizo un famoso pacto en el Club Naval. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los bandos, el que estaba gobernando, se dio cuenta que ya no podía seguir en esas condiciones por las presiones nacionales e internacionales y citó un pacto. De ahí fueron unos grupos, llegaron a un acuerdo, lo firmaron y ahí surgió el nuevo periodo que estamos viviendo, por ejemplo, en el año de Uruguay, 1984. Ese pacto fue firmado. Ahora, el pacto que hace Dios, Él lo anuncia. Voy a hacer un pacto, 700 años, 600 años, vuelve a anunciar a sus profetas, voy a hacer un pacto, pero muy diferente. Ya no es con una nación, y ya no lo voy a hacer escrito. Mi pacto será diferente, será puesto en el corazón y en la mente. Es un pacto muy diferente, es un pacto muy diferente a todo lo que uno pudiera tener, ¿no? Entonces, de ese pacto, queremos que, Rodrigo, tú nos hables acerca de eso. Bueno, vengo de un fin de semana que lo hablé mucho porque tuve Santa Cena. Entonces, hablé mucho del tema del pacto de Dios, porque la Santa Cena es, en definitiva, la conmemoración del pacto que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, de ese último gran pacto. Como venías diciendo, el pacto antes fue escrito, ahora es un pacto escrito pero con sangre, o sea, lo que marca es la sangre de Jesús vertida en la cruz, o sea, el pacto de Dios mismo hecho un ser humano y muriendo por nuestros errores y por nuestras equivocaciones, un pacto en donde Dios le interesa que el ser humano se acerque a Él, porque en definitiva, si tengo que resumir la Biblia en una sola frase, la Biblia es la historia de Dios acercándose al ser humano para salvarlo, de diferentes formas, de diferentes pactos, porque hay diferentes formas en las que Dios se acerca, pero la Biblia cuenta tan simple eso, el Dios que nos pidió un solo mandato y lo incumplimos, y después de eso acercándose a cada uno de nosotros para salvarnos, para rescatarnos de una muerte eterna. Yo creo que ese es el gran pacto de Dios, el de un pueblo que ya no está bajo una bandera territorial, sino que, como estuvimos hablando en estos días, es universal, porque no mira tu estatus social, no mira tu color de piel, no mira nada más que corazones cambiados y transformados para Dios. Y Pablo, estamos entrando en esta segunda parte. ¿Qué más podés agregar a ese pacto en la gracia que vos sos un testigo? Como Rodrigo, como Aquiles, como en el caso de cada uno de nosotros somos testigos de ese pacto que está acá dentro de nuestro corazón, pero también está en nuestra mente. O sea, son las dos cosas, emociones, sentimientos, pero también cosa racional.
Pablo hablaba del culto racional, o sea, también la cabeza Dios la usa, porque somos seres racionales. Exactamente, por eso tenemos que cuidar lo que hablamos y tenemos que cuidar lo que hacemos en cuanto estamos en una reunión, por ejemplo. Yo siempre cuento el testimonio de esa canción que dice, temprano yo te buscaré, no, ¿cómo es esta otra? Bueno, no me acuerdo ahora. Es una canción que cantaba Marcos Witt, y yo decía, ¿cómo? Yo no voy a cantar esa canción porque estoy confesando algo con mi boca, cuando la palabra de Dios dice que el culto tiene que ser racional. Yo estoy razonando que lo que estoy diciendo no lo voy a hacer. En un momento de mi vida, después lo canté, ¿a dónde iré? O algo así, no me acuerdo cómo se llamaba la canción. Y resulta que nuestro Dios cambió el espíritu de nuestra mente. Nuestra mente ya no es la mente que teníamos, sino que nuestra mente se ha transformado en la mente de Cristo. Y ya no vemos las cosas como las veíamos antes, sino que las vemos a través de cómo Dios ve las cosas. ¿Cómo Dios ve las cosas? Dios ve las cosas siempre en nuestra vida para bendición. Nosotros, como hablábamos el otro día, muchas veces no tomamos la decisión que Dios quiere que tomemos y muchas veces nos va como nos va por ese motivo. Pero Dios tiene ya, iba a decir predestinado, ya tiene sabido de que nosotros vamos a tratar de vivir conforme a sus promesas, a su palabra, y que conforme a eso nos va a ir bien en todo lo que emprendamos en su nombre, dice la palabra de Dios. O sea, tenemos promesas de parte de Dios. Ahora, también cuando vamos a la iglesia y nos congregamos en ese lugar donde estamos todos juntos, en donde dice la palabra de Dios que en ese lugar Dios derrama bendición y vida eterna, yo a veces me pongo a mirar a cada persona, a cada hermano que está congregado en ese lugar, y digo, si nos pusiéramos a contar testimonios de lo que Dios ha hecho, cada persona tiene testimonios, primeramente la salvación de su alma. Impresionante testimonio el de cada uno si nos pusiéramos a contar. Pero ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos testimonios de lo que Dios ha hecho en años quizás de creyentes? De cosas que Dios ha hecho impresionantes en nuestras vidas, que muchas veces, a veces no se pueden ni contar, porque mucha gente diría, esta gente está mal de la cabeza, esta gente están locos, y no podríamos ni siquiera contarlo, pero Dios ha hecho milagros tremendos, Dios ha hecho milagros, yo he visto milagros impresionantes, gente sanada, gente liberada de las drogas, gente liberada del alcohol, gente liberada de demonios, personas que fueron levantadas de las sillas de rueda. He visto cosas impresionantes y no quiero decir cosas más fuertes todavía porque la gente ahí sí iba a decir, estos están locos, no los escucho más. Pero hemos visto cosas muy, pero muy fuertes. Entonces, vivimos bajo esa gracia, esta nueva dispensación del pacto de Dios que ha hecho con nosotros, en esta nueva dispensación de la gracia, en la cual alcanzaremos oportuno socorro, como dice la palabra de Dios, en todas las áreas de nuestra vida tenemos oportuno socorro en Dios. Ahora, si vos entrás a fijar, el pacto que hace Dios, que es general, pero también es personal. Entonces, como claro, lo que vos decías, todos nosotros somos testigos de lo que Dios ha hecho en nosotros, pero también nosotros vemos y escuchamos gente que también ha recibido milagros, sanidades, tratos personales, y también lo que es la obra de Dios con sus ministerios y con sus dones. O sea, esto se transforma no solamente en un pacto general, sino que en cada uno de nosotros pasa a ser un pacto personal.
Que eso es, por ejemplo, yo puedo decir que el 10 de marzo de 1982 comienza a regir ese pacto sobre mi vida. Y ahí comienzo lo que Jesús dice, un nuevo nacimiento. Cambio de vida, giro de 180 grados que empieza con el perdón de los pecados, que uno se siente libre de esa carga que estaba llevando, y ahí comenzamos a transitar en ese nuevo pacto. O sea, hoy, por ejemplo, hay gente que está escuchando este programa y puede entrar dentro de ese nuevo pacto que es la gracia de Dios, y puede acercarse a Dios en forma directa a través de la sangre de Jesucristo que nos perdonó en pasado, hace 2000 años, pero que sigue abierto para que todos los que quieran ingresar a ese nuevo pacto lo puedan hacer y experimentar lo que es la presencia de Dios. Y de eso creo que en todos los lugares lo estamos recibiendo. Rodrigo ahora está pastoreando en el Pinar, está trabajando en La Paloma, allá en el Cerro. Yo estoy trabajando aquí en Lorenzo Carnelli. Cada uno de nosotros tiene sus experiencias y lo lindo es ver ese cambio que Dios va produciendo en las personas que a veces nos asombra. ¿No es cierto, Rodrigo? ¿Cuántos testimonios has vivido de gente que vos decís, no puedo creer, mirá lo que era antes y lo que es ahora? Sí, la verdad que cada día se ve más gente, porque cada día llegan más personas a los caminos de Dios, entonces vemos más cambios, más transformaciones. Y vuelvo a decir que es tan importante ese cambio que Dios lo produce en el ser humano, porque muchas veces todos queremos cambiar en algo y no podemos, no tenemos la fuerza, o cambiamos un tiempo y volvemos a recaer, situaciones que vuelven a ser reiterativas y que lamentablemente no se puedan romper. Bueno, cuando Dios entra en una persona, se cumple esta escritura, se está cumpliendo hoy en tantas vidas, en tantas personas. Es más, constantemente se están añadiendo vidas a la iglesia, esas personas que entran, y no importa el rótulo que tenga de cartel el templo, lo importante es que tengamos ese encuentro tan dinámico con Jesús, en los cuales nuestras transformaciones sean cada vez más rápidas, porque ese pacto de Dios se está cumpliendo, aunque si bien habla del pueblo de Israel, porque fueron los emisarios, hoy alcanza a todas las personas. Me contaba, estos días estuve hablando con una de nuestras hermanas que está trabajando en países como Vietnam, y las historias son de un Dios que está alcanzando a veces en el anonimato, porque no pueden tener templos como estamos acostumbrados en estos lugares, pero que se van a una selva y adoran a Dios, y cada vez hay más personas que se acercan, porque Jesús tiene algo especial, algo que no te lo puede dar el dinero, algo que no te lo puede dar la buena vida, es algo que llena el corazón, que llena tus fibras más íntimas y que hace que te sientas realizado en la vida. Sabés que, Rodrigo, yo siempre estoy en contacto a nivel de misiones a nivel internacional, y a veces me pasan flash de lugares donde están adorando a Dios, ¿no? De lugares, por ejemplo, te pongo un caso, Mongolia. Y yo veo, me pasó hace poco Wilfredo Martínez, que es el director de misiones a nivel internacional, ellos adorando y haciendo un bautismo, y cantando, que por supuesto no entendía nada. Pero el supervisor de África me manda también de Kenia la forma en que están adorando al Señor, y muchos lugares no tienen posibilidad de tener un templo de 4 paredes. Generalmente, en lugares que son calurosos, tropicales, ellos se juntan debajo de un árbol. Y ahí está relatando él que generalmente esa gente está 1 hora a 2 horas tocando tamboriles y cantando y alabando a Dios. Y me manda algunos flashes, por supuesto no me va a mandar las 2 horas, pero yo me quedo emocionado al ver sus ropas, su forma de ser y con la forma que le están cantando al Señor. Porque uno ve su entusiasmo, su pasión, de la forma que lo están haciendo, y yo me admiro de todos los países donde uno en este momento están adorando a Dios por ese pacto de gracia que alcanza a todas las naciones. Claro, muchos de ellos nos ven a nosotros y también se asombrarán, ¿no? Cuando estamos en reuniones acá en Uruguay, en Argentina, en Paraguay, en Chile,
o en Europa. Y creo que eso nos maravilla a todos porque no es una cuestión de ver a la gente que nosotros, por ejemplo, conocemos, sino con gente con otras culturas, con otros usos y costumbres. Yo en Facebook tengo unos amigos que están predicando en Afganistán, que ya me están escribiendo, y en la India. Y yo me impacto, no entiendo nada, evidentemente, porque hablan un inglés medio mezclado, pero lo veo las mujeres con sus ropas, los hombres vestidos con esas ropas, y yo veo cómo cantan y alaban a Dios, que vos te das cuenta que algo los está moviendo. Y eso me impacta, por ejemplo, de ver cómo Dios ese pacto de gracia lo ha extendido a todo en la tierra, y que todas las naciones, dice la Biblia, adorarán y alabarán a Dios y estarán representados algún día en las bodas del Cordero. Entonces, de eso es un mensaje de esperanza. Qué lindo que la gente pueda entrar en esos flash de otros países y de otras culturas, porque el único común denominador se llama Jesucristo. Y de ese es el que hablamos, ¿no es cierto, Pablo? De Jesucristo, sí. No hay otro nombre. No hay otro nombre. No hay otro nombre dado a los hombres en que pueda ser salvo. Y también dice la palabra, nombre ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua que confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que no hay vuelta que darle, solamente es a través de Jesucristo la historia. Y vos sabés que estaban hablando ustedes y me hizo acordar de un milagro tremendo, que yo quedé boquiabierto cuando lo vi. Un hermano allá en Cerro Norte, venía del Cerro Norte, venía a la iglesia a congregarse allá en Civil y La Bollada, y el hombre venía caminando por la calle con la Biblia bajo el brazo, una lapicera en el bolsillo de la camisa, y de repente le dijeron, unos muchachos que estaban ahí, le dijeron con un revólver, dame la plata, dame la plata, dame la plata. Y el hombre le dijo, no tengo plata, porque realmente era un hombre, es un hombre que trabaja diariamente y hace la diaria, compra cosas, las vende, trabaja así, y realmente no tenía plata para darles. Y resulta, le dijo, no tengo plata, que esto y el otro, y el que tenía el revólver le pega un tiro, y resulta que él siguió caminando. Pero ¿qué pasó? Se llenó todo de la camisa, se le llenó toda la camisa celeste que tenía, le quedó todo azul. Y ellos quedaron con los ojos abiertos y salieron todos corriendo porque vieron que él les decía, Jesucristo los ama, Jesucristo tiene un propósito con sus vidas, Jesucristo los quiere bendecir. Y le habían pegado un tiro. Y el hombre así se aparece en la iglesia, cuando lo veo yo le digo, che, se te rompió la lapicera, porque tenía toda una mancha enorme de tinta. Dice, mirá, me pasó esto, me contó esto que le había pasado. Dice, y recién me doy cuenta, dice, y sacó la lapicera, y la lapicera estaba partida al medio, la bala le había pegado en la lapicera, y le había roto la lapicera, y él estaba vivito y coleando. Vos podés decir, fue una casualidad, fue algo casual que ocurrió. Yo creo que Dios lo estaba protegiendo en ese momento. Yo creo que en ese momento él venía con su corazón abierto a ese pacto que había hecho con Dios hacía tanto tiempo, y de congregarse, no como algunos tienen por costumbre no hacerlo, de juntarse con los hermanos, de recibir en ese lugar bendición y vida eterna. Iba contento y alegre y con una sonrisa en los labios, me contó toda la historia de lo que le había pasado y dice, ya, la verdad, dice, no me asombra para nada, porque yo en ese momento venía cantando y alabando a Dios. Dice, y mirá, dice, mirá cómo me quedó la lapicera, y quedó para la historia la lapicera partida a la mitad del balazo que le habían tirado. Y los muchachos, bueno, salieron todos despavoridos corriendo porque no podían creer que el hombre estuviera vivo y predicándoles a Jesucristo todavía, predicándoles del amor de Dios. Mira, uno de los casos que a mí me impactó enormemente, yo creo que en estos tiempos, si hay algo que está muy publicitado, y terriblemente, ¿no?
es el tema de la violación de menores. Yo tuve la oportunidad de predicar en la cárcel y yo recuerdo que un hombre de los que asistía a la reunión nunca quería recibir a Jesucristo. Yo hacía el llamado y él, pero era fiel, venía a las reuniones. Entonces un día yo me acerqué y le dije, ¿vos en algún momento hiciste la oración para recibir a Jesucristo? Y él dijo, no, yo soy indigno. Yo sé que hice un pecado que Dios no me va a perdonar. Entonces yo le digo, bueno, ¿cuál es el pecado que vos hiciste? Y él me confiesa, yo violé a mi hija. Entonces cuando me dijo eso, vos te das cuenta hoy día, cualquiera de nosotros, me produjo algo como diciendo, está bien, salgo corriendo de acá, ya escuché, pero resulta que el Espíritu Santo me dice, yo también perdono a esa persona y puedo cambiar su vida. Y bueno, le prediqué y le dije que no hay pecado que sea imperdonable, salvo aquel famoso caso que lo vamos a debatir otro día, el imperdonable, que es la blasfemia con el Espíritu Santo. Y le expliqué a través de la Biblia que Dios perdonó a cualquier tipo de pecado. Y bueno, me costó prácticamente como 3-4 reuniones más hablando con él hasta que al final recibió a Jesucristo como Salvador personal, lo perdonó y lo hizo un hijo de Dios. Y es más, hoy está sirviendo al Señor. Hoy está sirviendo al Señor. Entonces, yo creo que en la gracia y la misericordia de Dios hemos visto casos extremos. Y Jesús lo narra justamente con el endemoniado gadareno, que nadie se podía acercar con él, y se transforma en un hombre pacífico, sencillo, siguiendo a Jesús y terminando predicando a la gente de Gadara. O sea, esta gracia es tan grande, tan grande, tan grande, que puede perdonar al más impío, a la persona más mala, a la persona que uno le hace las cosas más desagradables. Ese pacto de la gracia lo cambia en el corazón y lo graba en la mente, que esto es muy importante. A mí me quedó ese pasaje de Jeremías que dice, yo ahora les haré pueblo mío, pero le grabaré, le escribiré en el corazón esta palabra de la gracia y se lo meteré en la mente. Entonces, ¿qué pasa? Ahora en nosotros está metido en la mente y también está metido en el corazón. Entonces, por eso, como decía Pablo, decía, ay de mí si yo no predico el Evangelio. Me es impuesta necesidad. Es una necesidad que lo que estamos tratando de hacer, ¿cuál es el motivo de este programa Charlando en Familia? De que la gente que reciba a Jesús. Nuestro motivo, este programa de Charlando en Familia es un programa totalmente cristocéntrico. No tenemos otra. No podemos hablar ni de religiones, ni de nuestras congregaciones, no. Las mencionamos las reuniones. Pero el único Salvador, y es más, voy a citar a alguien que yo apreciaba mucho, que ya partió con el Señor, que fue el cura Elizaga. ¿Sabe cuál era la frase preferida de Julio Elizaga? El pasaje que dice, no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. Esa era la frase famosa de esta iglesia carismática que tenía ya la parroquia de Belén en Malvin, de la cual estuve predicando en esa iglesia. Y él decía, este es el pasaje mío preferido. No hay un mediador en el cielo y la tierra, sino Jesucristo hombre. La tenía clara. Bueno, metí el dedo en el ventilador. Pero vamos a Rodrigo. Rodrigo. No, y se nos está yendo el programa de hoy, ya estamos en los descuentos, siempre me toca el malo de la película, hay que cortar. Pero bueno, si no después también me tira las orejas, ¿verdad, Kile? Que después Marcelo nos dice, se pasaron, están pasados vivos. No, nunca nos dice nada. Es verdad. No, pero después en el programa Charlando en Familia, que sale por www.cx46 en Radio América, siempre terminamos y comienza otro programa, por eso estamos tan medidos en nuestro horario. Exacto. Pero bien que nos tenemos límite, porque si no, que nosotros ¿quién nos para? Seguimos de largo. Pero ya estamos la hora. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que mañana, a estas mismas horas, Charlando en Familia.